1858. Las calles de Lima se convirtieron en un matadero cuando el hambre de los talleres se encontró con la soberbia de los grandes almacenes. El clan de los artesanos no usó cañones. Usó las herramientas de su oficio para cobrar una deuda que el gobierno se negaba a pagar. 15 comerciantes fueron cazados en la penumbra de los callejones en una de las noches más violentas y menos contadas de la capital peruana. Prepárate para escuchar el relato de una rebelión interna, donde la sangre de la élite fue derramada por manos callosas que ya no tenían nada que perder. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. La garúa limeña, espesa y salina, no solo cubría las fachadas coloniales con un manto perpetuo de humedad, sino que también envolvía el hedor de la miseria económica que se había enquistado en los barrios bajos. No era un olor a descomposición orgánica, sino un miasma más peligroso, el tufo agrio de la desesperanza profesional. Los Andes, que solían ser un muro protector, ahora parecían contener un vapor de frustración que penetraba los huesos de quienes, hasta hace poco, se enorgullecían de su oficio. El libre comercio, esa bandera izada por la oligarquía importadora, había traído consigo una marea de productos de ultramar, baratos y burdamente fabricados, que ahogaban la meticulosidad del sastre local, la solidez del ebanista y la precisión del zapatero. El resultado era una inercia social fatal, donde miles de manos expertas se quedaban quietas, observando cómo la labor de generaciones se convertía en chatarra económica, mientras que la élite mercantil se refugiaba en un impenetrable blindaje social, ignorando el rugido sordo que crecía desde el vientre de la ciudad. El clan de los artesanos no era una banda de criminales nacida de la necesidad de robar, sino una hermandad de maestros nacida de la necesidad de sobrevivir. Sus miembros eran hombres cuyo único capital era la habilidad de sus manos y el conocimiento transmitido a través de la madera de cedro o el lienzo de lino. Cuando el flujo de mercancías extranjeras paralizó sus talleres, la necesidad de comer se fusionó con un profundo ultraje moral. La traición no vino de un enemigo externo, sino de los propios vecinos, aquellos que vestían seda comprada con el sudor de la nación y que ahora les negaban el derecho a trabajar para alimentar a sus hijos. El código de sangre, que eventualmente regiría sus acciones, no fue escrito con tinta, sino tallado por la desesperación. Era un código simple y brutal, fundamentado en la ley biológica del Huberman más primario. Cuando se amenaza la supervivencia del grupo, la respuesta debe ser rápida, violenta y ejemplar. La venganza no era un acto emocional, sino una corrección quirúrgica del equilibrio económico, donde la sangre derramada actuaría como el único disuasivo capaz de detener la avalancha importadora. El cerebro táctico detrás de la operación, aunque nunca se le atribuyó oficialmente ningún nombre, fue, según los murmullos que se filtraron entre las paredes de Lampa décadas después, un carpintero de Rivera conocido solo como el Maestro. Un hombre que podía ver más allá de la veta de la madera para entender la arquitectura de la muerte necesaria para un golpe de tal magnitud. El Maestro no planificó un motín, planificó una purga. Sabía que atacar al gobierno era fútil, pero atacar a la fuente de su poder, los 15 comerciantes más poderosos que controlaban el puerto y el mercado central, era factible. Estos comerciantes, figuras como don Ricardo Abarca y el infame Gumersindo Ortiz, eran los pilares de la nueva economía, hombres que se movían entre la opulencia de sus almacenes y la opacidad de los callejones donde cerraban tratos turbios. Eran intocables, o eso creían, protegidos por policías sobornados y la arrogancia de la riqueza. La elección del escenario fue crucial. Los callejones adyacentes al mercado central. Un laberinto de sombra y barro donde el olor a especias se mezclaba con el de la miseria, y donde la luz de los faroles apenas alcanzaba a disipar la oscuridad necesaria para la emboscada. La preparación duró 3 semanas de silencio sepulcral, un periodo de ayuno profesional y dieta de resentimiento. Los sastres, que conocían las costuras débiles de la sociedad, se dedicaron a trazar los movimientos habituales de los objetivos. Los carpinteros y ebanistas, acostumbrados a trabajar con precisión milimétrica, transformaron sus herramientas. Los formones se afilaron hasta convertirse en dagas largas y silenciosas. Las tijeras de corte grueso
se convirtieron en armas punzantes capaces de perforar el cuero más resistente, y las sierras de mano, demasiado ruidosas, se descartaron en favor de mazos forrados en tela, diseñados para inmovilizar sin dejar rastro de bala. El clan entendió que su fuerza no residía en la pólvora, sino en la intimidad brutal de su método. Querían que la élite entendiera que la muerte venía de las mismas manos que antes les habían servido, que el castigo era una artesanía tan fina como la que habían despreciado. Este proceso de conversión de la herramienta de trabajo en instrumento de castigo fue la primera fase de la arquitectura de la muerte. Un diseño frío donde cada asesinato no sería un acto de ira, sino una declaración política ejecutada con la frialdad de un inventario. El día elegido, marcado por una luna nueva que prometía la máxima oscuridad, era un martes, conocido por ser el día en que los grandes importadores solían reunirse en la trastienda de la bodega de don Ricardo Abarca, cerca de la plaza de abastos, para liquidar cuentas y conspirar sobre las próximas tarifas de importación. El vapor de la bahía había subido más de lo habitual, creando una niebla baja que besaba los tobillos de los transeúntes, facilitando el movimiento invisible de los ejecutores. El clan de los artesanos, compuesto por 32 hombres, se había dividido en 15 células pequeñas, cada una con un objetivo específico y una ruta de escape predefinida. No había espacio para la improvisación. La emoción era un lujo que no podían permitirse. La biología del miedo, según la entenderían los cronistas de este suceso, había sido reemplazada por la biología de la misión. Sus corazones no latían por el terror, sino por la adrenalina pura de la necesidad. Los hombres del clan sabían que si fallaban, no solo morirían, sino que sus oficios y familias serían borrados de la historia económica de Lima. Esta certeza actuó como un anestésico contra la duda moral, permitiéndoles moverse con la precisión mecánica de autómatas. El maestro, vestido con la ropa oscura de un estibador para mimetizarse con el ambiente portuario, supervisó la distribución final de las herramientas modificadas en un viejo taller de sastrería abandonado, cuyo olor a moho y tela cortada era el último reducto de su dignidad. «No somos ladrones, somos cobradores», fue su única instrucción, una frase que resonó en el silencio cómplice de la noche. Sabía que la ciudad no los delataría fácilmente. La gente del pueblo, aunque temerosa, había desarrollado una simpatía silenciosa por quienes se atrevían a enfrentar a los que habían causado su ruina. La impunidad, en este caso, no vendría de la ley, sino de la desesperación compartida. Mientras los 15 comerciantes se reían y brindaban con pisco puro, ajenos a la fatalidad que se cernía sobre ellos, el clan se movía como sombras fluidas, utilizando sus conocimientos de la geografía urbana. Cada atajo, cada portón que rechina, cada grieta en el empedrado, para asegurar la emboscada perfecta. La primera fase del plan, el posicionamiento estratégico, había concluido. La noche de las dagas estaba a punto de comenzar, y Lima se preparaba para presenciar cómo el arte de la destrucción se convertía en la última obra maestra de los artesanos. La instrucción del maestro, más que una orden, fue un recordatorio de la profunda verdad que los había convocado. No buscaban el oro que aquellos hombres atesoraban, sino la restitución de una dignidad despojada, un pago de sangre por la ruina sistémica que había carcomido sus talleres y hogares. El eco de «no somos ladrones, somos cobradores» se filtró bajo las puertas y se adhirió a la humedad de la noche, convirtiéndose en el mantra silencioso de las 32 almas apostadas. En la inercia de la espera, cada hombre del clan sintió como la biología del miedo, ese impulso primario de huida o parálisis, se transformaba en una concentración quirúrgica, un estado de hiperatención donde el único horizonte era la culminación del plan. La quietud era densa, una masa palpable de resentimiento contenido. Este acto de justicia privada, concebido en la desesperación y ejecutado con pulcritud obsesiva, estaba regido por el código de sangre que el maestro había tallado en la psique del grupo. Eran reglas inflexibles que garantizaban que la venganza no degenerara en un simple acto de bandidaje, lo cual habría manchado el sacrificio y provocado la inevitable represión brutal del Estado. La primera máxima era la pureza del motivo. Cero pillage. No se tomaría nada material.
La única deuda a saldar era la vida, y el único objeto de valor era el pisco no bebido y las cuentas por cobrar que quedarían inútiles sobre la mesa. La segunda era la blindación del oficio. Las herramientas, transformadas en armas, debían ser limpiadas y devueltas a sus cajas, recuperando su apariencia inofensiva de implementos de trabajo antes del amanecer. El arma no debía hablar por sí misma. El castigo debía ser tan efímero como la vida que arrebataba. Pero la regla más crucial, la que definía la anatomía de la traición, era la tercera. El objetivo, en su último instante consciente, debía comprender la procedencia de su final. El castigo no solo era la muerte, sino el reconocimiento tardío de que quienes habían despreciado como simple mano de obra eran ahora sus jueces y verdugos. Dentro de la bodega de don Ricardo Abarca, el ambiente era de confort y soberbia. Los 15 comerciantes, con sus levitas de lana gruesa importada y sus anillos de sello brillando bajo la luz amarillenta de las velas, discutían los márgenes de ganancia que obtendrían al inundar el mercado con textiles ingleses y maderas brasileñas, saboreando ya la liquidación final de la competencia local. Su blindaje social era absoluto. La creencia pétrea de que su riqueza y sus contactos con el gobierno los hacían inmunes a las consecuencias de sus decisiones económicas. Nunca concibieron que el desprecio silencioso de los carpinteros que construían sus gabinetes o los sastres que ajustaban sus cuellos sería el mecanismo de su propia destrucción. El maestro, posicionado en la azotea de un almacén de grano colindante, observó el punto exacto donde la luz de la trastienda se filtraba por una rendija mal ajustada. Esperó el sonido de la campana de la medianoche, un sonido agudo y oxidado que llegaba desde la torre de la iglesia cercana, prometiendo ser el gong que anunciaba el final de una era. Cuando el 12º campanazo se disolvió en la niebla salina, el maestro ejecutó la señal. Un golpe seco y grave, apenas perceptible, utilizando un pequeño taco de madera contra el ladrillo húmedo. Fue el sonido más antiguo y familiar para los artesanos, el golpe que marca el inicio de la labor. La primera célula en moverse fue la encargada de asegurar las salidas y neutralizar a don Ricardo Abarca, el anfitrión y símbolo de la nueva oligarquía importadora. Liderada por un ebanista corpulento conocido como el Formón, la célula se deslizó por el estrecho pasillo de servicio. El pestillo de la puerta trasera, viejo y de metal mal fundido, se dio con un gemido amortiguado. El primer hombre en entrar llevaba el mazo forrado de tela, un arma diseñada para la precisión contundente. Don Ricardo, un hombre de barba pulcra y voz estruendosa, estaba de espaldas, inclinándose sobre un mapa de rutas marítimas. El golpe llegó con la velocidad de un rayo, no en la cabeza, que generaría ruido y salpicaduras, sino justo detrás del cuello, en el punto exacto donde la base del cráneo se une a la columna vertebral. La técnica, basada en el conocimiento anatómico que los carpinteros aplicaban al cortar madera contra el grano, fue perfecta. Don Ricardo se desplomó sin un sonido, su cuerpo cayendo en una pila de mapas y cuentas impagas. El silencio en la trastienda se rompió, no por un grito, sino por el ruido sordo de la caída de un cuerpo pesado. El resto de los comerciantes, ebrios y absortos en la conspiración, tardaron un instante crucial en registrar la anomalía. Fue en ese lapso de confusión, mientras uno de los mercaderes se giraba con una mueca de fastidio en el rostro, que la segunda célula irrumpió por la puerta principal y la tercera por el acceso a la cocina. La luz de las velas se reflejó en el metal desnudo, no de pistolas, sino de implementos que conocían demasiado bien. Vieron los formones largos y brillantes, las tijeras de corte pesado, ahora desproporcionadamente afiladas. El horror no fue solo la invasión, fue el reconocimiento del instrumental. «Son los artesanos», gritó un joyero llamado Mendoza, cuya voz quedó estrangulada a medio camino. Su mente, habituada a calcular ganancias, hizo la conexión fulminante. Aquellos eran los mismos hombres que habían despedido sin indemnización, cuyos pedidos habían cancelado, a quienes habían forzado a la miseria. La arquitectura de la muerte entró en su fase de ejecución metódica. No hubo parlamentos ni súplicas. Los atacantes operaban en parejas. Uno inmovilizaba, utilizando la fuerza bruta y el peso del cuerpo, entrenado por años de labor manual. El otro ejecutaba con la precisión fría de quien corta una pieza de caoba.
Los sastres, con sus tijeras modificadas, se enfocaron en las arterias del cuello y la ingle, puntos que garantizaban una muerte rápida y un control máximo del ruido. Los carpinteros prefirieron la penetración profunda en el costado, justo debajo de la costilla, utilizando el formón como una extensión de su brazo, un gesto idéntico al que usaban para ensamblar un mueble fino, firme, limpio y definitivo. El aire se llenó rápidamente con el olor ferroso de la sangre fresca que se mezclaba con el aroma a pisco derramado y el humo de las velas. El pánico de los comerciantes fue inútil. Su entrenamiento se limitaba a la usura y la contabilidad, no al combate cuerpo a cuerpo. Intentaron utilizar sillas y botellas como escudos, pero el clan se movía con la sincronía de un mecanismo de relojería, una coreografía macabra practicada durante semanas. No había rabia visible en los rostros de los ejecutores, solo la concentración sombría de quien está terminando una tarea largamente postergada. El maestro, desde su puesto de observación, no necesitaba ver el interior para saber que el plan se desarrollaba según lo previsto. El silencio cómplice de la noche solo era roto por gemidos ahogados y el sonido metálico y repetitivo de la hoja al ser extraída de la carne. La velocidad era su aliada y su coartada. En menos de 5 minutos, la sala de conspiración se había convertido en una morgue improvisada, un testimonio sangriento de cómo la inercia social, esa creencia de que la élite siempre prevalece, puede ser rota por el filo afilado del resentimiento organizado. Los 15 cobradores habían cumplido su mandato, transformando el corazón económico de Lima en el escenario de la venganza más íntima y brutal que la ciudad recordaría. Crónica de Lima, 1898. Se registró una caída abrupta de la presión atmosférica esa madrugada, un fenómeno que los pescadores asociaban al presagio de una tormenta de arena o de sangre. El maestro, desde la penumbra de su escondite, inhaló profundamente el aire denso y ahora cargado con el hedor de la expiación. El silencio que siguió al cese de los forcejeos no era la ausencia de sonido, sino una entidad pesada y palpable, el manto impuesto por el código de sangre. La ejecución había sido consumada con una precisión que rayaba en lo litúrgico, un rito macabro donde cada corte y cada golpe respondían a la geometría del resentimiento acumulado. No había espacio para el regocijo ni para el pánico, solo la necesidad quirúrgica de la desincorporación. La fase de contención comenzó instantáneamente, guiada por el ebanista conocido como el Formón, cuya voz grave y susurrante cortaba el aire como la hoja de una sierra fina. Sus instrucciones no eran órdenes, sino recordatorios de procedimientos ensayados hasta la médula. La prioridad no era huir, sino borrar la huella. Garantizar que la escena, vista a la luz del día, pareciera un acto de bandidaje sin la sofisticación de una venganza orquestada por la mano de obra. Los 15 ejecutores se movieron con la disciplina mecánica de quien ha pasado su vida repitiendo movimientos exactos. Retiraron metódicamente los formones, las tijeras pesadas y los mazos, limpiando los compaños de lino que habían traído enrollados en sus cinturas. El lino, material familiar para los sastres, era absorbente y discreto, y cada pieza de herramienta fue envuelta y asegurada antes de ser depositada en bolsas de arpillera. El formón supervisó personalmente la recogida de los residuos orgánicos, un proceso que era tanto práctico como simbólico. Los charcos de sangre que se habían formado sobre el piso de madera pulida, ahora irreconocible, fueron cubiertos rápidamente con una capa de acerrín grueso, residuos de cedro y caoba, aromas que por un instante enmascararon el olor metálico de la matanza. Este acerrín, que había sido su sustento y su oficio, ahora servía como la mortaja temporal de sus opresores. No se trataba de una limpieza total, sino de una distorsión de la escena, una capa de confusión para ganar el tiempo crucial que necesitaban para desaparecer antes de que el primer sereno, corrompido o indolente, hiciera su ronda. La anatomía de la traición, ahora marcada en los cuerpos inertes, se convirtió en una lección de impunidad. Los comerciantes yacían en posiciones grotescas, algunos con la sorpresa aún congelada en sus rasgos, otros con la boca abierta en un grito silencioso que nunca había encontrado eco. El clan no se permitió miradas de arrepentimiento ni de triunfo. La blindaje social, que tanto habían admirado y envidiado en la élite,
esa capacidad de operar por encima de la ley mediante la riqueza y la influencia. Ahora era su propia armadura. Al matar a estos hombres, no solo habían vengado su ruina, sino que habían comprado su anonimato, pues ¿quién buscaría una conspiración tan vasta y coordinada entre los hombres que solo conocían la labor manual? La justicia privada se había ejecutado en la oscuridad, y su única garantía de supervivencia era la inercia de la autoridad y la incredulidad de la sociedad ante la idea de que los humildes pudieran organizar un golpe de tal magnitud. Uno de los sastres, un hombre menudo llamado Mateo, cuyo rostro parecía tallado en la austeridad, tuvo un momento de quiebre. Su mano, que había manejado las tijeras modificadas con una destreza letal, temblaba ligeramente al envolver la herramienta. El formón se acercó sin hacer ruido, no para castigarlo, sino para reafirmar la conexión. Puso una mano pesada sobre el hombro de Mateo. «No es rabia lo que nos mueve, hijo», susurró el formón, utilizando la cadencia didáctica que empleaba al enseñar a un aprendiz a tensar una costura difícil. «Es la necesidad de que el pulso de la ciudad vuelva a tener sentido. Estos hombres eran la enfermedad, nosotros el bisturí. Siente el frío, manténlo. El calor es el que nos delata». Esta filosofía, destilada de la biología del miedo, la necesidad de mantener la calma parasimpática en medio de la acción extrema, era el pilar del código de sangre. Las emociones eran un lujo que solo los vivos podían permitirse. Para los ejecutores, solo existía la tarea y la supervivencia. La retirada se diseñó con la misma meticulosidad que la arquitectura de la muerte. No salieron como un grupo, se dividieron en 10 parejas y 5 individuos solitarios, cada uno tomando una ruta distinta a través del laberinto de callejones traseros del mercado central. Las bolsas de arpillera, que ahora contenían los instrumentos de la muerte, se mezclaban visualmente con las herramientas habituales que los artesanos llevaban al trabajo. Rollos de tela, restos de madera, martillos. La hora era crucial, el punto medio entre la última ronda de borrachos y la llegada de los primeros cargadores de pescado al puerto. Era la hora muerta de Lima, donde solo los perros callejeros y los fantasmas se movían sin ser cuestionados. Mientras se dispersaban, dejando atrás el hedor del pisco y la sangre, el formón se aseguró de que el mensaje final quedara claro. Los cuerpos no fueron despojados de sus joyas o carteras. El robo era secundario, irrelevante para el propósito. Los cadáveres de los 15 comerciantes, la flor y nata de la usura importadora, quedaron esparcidos, pero con un detalle sutil. Cerca de cada uno se había dejado una pequeña viruta de cedro, un fragmento de madera tallada, insignificante para la policía, pero profundamente significativo para cualquiera que entendiera el lenguaje silencioso del gremio. Era la firma, el recordatorio de que la ruina había sido ejecutada por aquellos a quienes habían despreciado. El maestro, finalmente saliendo de las sombras, observó la escena por última vez antes de seguir a su gente. La sala era una declaración, un monumento a la venganza económica. La luz de la luna que se filtraba por una rendija iluminaba el desastre, y él no sintió triunfo, solo una fatiga profunda y el peso monolítico de la responsabilidad. Habían roto la inercia, sí, pero al hacerlo, habían desatado una fuerza que ni siquiera ellos podían medir completamente. La ciudad, al despertar, encontraría no solo un crimen, sino una fisura social que expondría el hueso de la miseria. El clan de los artesanos se disolvió en la neblina portuaria, transformando a 15 asesinos metódicos de nuevo en carpinteros y sastres, llevando el secreto mortal bajo sus ropas, listos para enfrentar el amanecer como si nada hubiera cambiado, sabiendo que habían reescrito el futuro de Lima con sangre y acero. 2 de mayo de 1898. Lima. El amanecer que siguió a la noche de las dagas no trajo la purificación del sol, sino una neblina densa y pegajosa que se arrastraba desde el puerto, envolviendo los callejones del mercado central en un manto gris que olía a salmuera y a la humedad rancia de los sueños rotos. Fue un barrendero, un hombre tan acostumbrado a la miseria que la sangre en el pavimento era solo otra mancha que limpiar, quien tropezó con el primer cuerpo. El grito no fue de terror, sino de una incredulidad mecánica, un sonido que se ahogó rápidamente en el murmullo ascendente de la ciudad que comenzaba su jornada.
La noticia no corrió, sino que se filtró, primero como el rumor espeso de una borrachera mortal, y luego, al multiplicarse los descubrimientos, como la certeza helada de un cataclismo. 15 cuerpos, 15 figuras de la alta sociedad limeña, los pilares financieros de la nueva economía importadora, yacían en la mugre donde solo los mendigos solían morir. La reacción de la autoridad fue un estudio fascinante sobre la parálisis social y la incompetencia clasista. El comisario mayor, un hombre inflado por el privilegio y la inercia burocrática, llegó al lugar no con la intención de investigar, sino con la urgencia de contener el escándalo que amenazaba la tranquilidad de la élite. Su mente, entrenada para buscar carteristas o venganzas pasionales de baja estofa, se estrelló contra la arquitectura de la muerte que el Formón había diseñado. Los cuerpos, desprovistos de signos de robo, presentaban heridas quirúrgicas, precisas y múltiples, que gritaban un propósito más elevado que el simple hurto. El comisario buscaba el móvil del oro, no podía concebir el móvil del hambre. La policía, al ver que las víctimas no eran de su clase social habitual y que el crimen no encajaba en su manual de crímenes predecibles, cayó en un estado de negación activa, un mecanismo de defensa sociológico que Huberman habría identificado como la necesidad de simplificar la amenaza para recuperar el control cognitivo. La verdad era demasiado vasta, demasiado desestabilizadora para ser aceptada. Las virutas de cedro, la firma silenciosa del clan, fueron recogidas por un subalterno y desechadas como basura de carpintero, insignificantes restos de la actividad industrial del barrio. El blindaje social de los artesanos funcionaba perfectamente. La invisibilidad. ¿Quién podría imaginar que aquellos cuyas manos estaban manchadas de barniz y tinta de costura, y no de pólvora, fueran los arquitectos de tal masacre? La narrativa oficial se construyó rápidamente, ignorando la evidencia física en favor de la conveniencia política. Se habló de una disputa territorial entre contrabandistas extranjeros, de una vendetta colombiana, cualquier cosa menos la verdad incómoda, que la propia base de la sociedad limeña había estallado. La inercia del sistema era su mayor aliada. La justicia solo buscaba explicaciones que reafirmaran el orden existente, no aquellas que lo desafiaran. Mientras el pánico se concentraba en los distritos altos, el Formón regresó a su taller, un espacio pulcro y austero en la calle de los ebanistas. El olor a trementina y polvo de caoba actuaba como un bálsamo, un potente neutralizador del hedor metálico que aún sentía en la nariz. Se sentó ante su banco de trabajo, donde el formón que le daba nombre reposaba pulido y limpio, y reanudó la talla de un marco de espejo que había dejado a medio hacer. La clave, les había instruido, era la rutina inquebrantable. La mente debía estar ocupada en el detalle minucioso, en la precisión del ángulo, en la repetición del gesto. No había lugar para la introspección emocional. El miedo y el remordimiento eran lujos que solo la burguesía podía permitirse. Para ellos, solo existía el silencio cómplice y la labor. Mateo, el sastre que había temblado al final de la ejecución, se encontró en una situación más difícil. Su taller de costura, ubicado cerca de una ruta de tránsito popular, se llenó de clientes ansiosos que hablaban en voz baja sobre el horror. «Dicen que fue el diablo, don Mateo», comentó una clienta mientras él le tomaba medidas para un nuevo traje de luto. Irónicamente, el luto que usaría por la pérdida de la seguridad social. Mateo mantuvo sus manos firmes sobre la tela, su rostro una máscara de preocupación profesional. La tensión era una cuerda estirada justo debajo de su esternón. No era el miedo a ser atrapado lo que lo consumía, sino el eco del acto. Los instantes de violencia extrema habían liberado una carga química en su cerebro, una mezcla de adrenalina y noradrenalina que ahora luchaba por disiparse. Estaba viviendo la resaca biológica de la venganza. El formón, ajeno a la debilidad momentánea de sus hombres, monitoreaba la ciudad a través de las noticias que se pegaban en las paredes y los rumores que traían los aprendices. La prensa, controlada por las mismas familias que habían perdido a sus miembros, clamaba por una purga de los bajos fondos, reforzando la narrativa de que el mal venía de afuera, de los criminales desconocidos, nunca de la desesperación organizada. Esto era música para los oídos del clan. El código de sangre no había sido solo una promesa de venganza,
sino un pacto de mutua protección basado en la psicología de la negación de la élite. Habían apostado a que el orgullo y la ceguera de sus enemigos serían su mejor escondite. Una semana después del baño de sangre, la ciudad seguía convulsionada, pero el miedo empezaba a solidificarse en una nueva forma: la resignación. Las familias de los comerciantes, impotentes ante la falta de resultados de la policía, comenzaron a contratar guardias privados, cerrando aún más sus círculos, sin darse cuenta de que la amenaza no venía de los ladrones en la noche, sino de la gente que les servía de día. El clan de los artesanos, sin haber movido una sola pieza de forma visible, había logrado un control psicológico total sobre el mercado. El mensaje era claro y se transmitía por el silencio cómplice de los gremios que no habían participado, pero que entendían perfectamente el lenguaje de la viruta de cedro. La política de importaciones se había detenido. Nadie se atrevía a ocupar el vacío dejado por los 15 muertos, temiendo que la sombra del Formón estuviera esperando. La semilla de la impunidad había sido plantada, y su crecimiento era rápido y venenoso. El maestro, observando la quietud tensa de la ciudad, sabía que la arquitectura de la muerte no había terminado con la ejecución. Solo había comenzado una nueva fase, la de la consolidación del poder a través del terror silencioso. El maestro, observando la quietud tensa de la ciudad, sabía que la arquitectura de la muerte no había terminado con la ejecución. Solo había comenzado una nueva fase, la de la consolidación del poder a través del terror silencioso. La policía, liderada por un comisario de apellido Valdés, un hombre de rutina y ambición limitada, se estrellaba una y otra vez contra el muro de la invisibilidad. Valdés operaba bajo la presión inmediata de los apellidos influyentes, pero sin la voluntad real de desmantelar las estructuras profundas de la ciudad. Su estrategia se limitaba a la estética. Redadas ruidosas en los callejones portuarios, detención de maleantes menores y la fabricación de un chivo expiatorio que pudiera satisfacer la necesidad de un culpable, sin importar su conexión real con los hechos. Esto era el reflejo perfecto del blindaje social de la élite. La incapacidad de ver la amenaza en su propia servidumbre, obligando a las autoridades a buscar monstruos extranjeros antes que reconocer el resentimiento doméstico. La inercia burocrática se convertía en la última capa de protección para el clan de los artesanos, un escudo administrativo que aseguraba que la verdad, por ser inconveniente, sería archivada bajo la etiqueta de conflicto de intereses internacionales. Mientras la investigación oficial se hundía en el fango de la incompetencia performativa, el Formón movía las piezas del tablero económico con la precisión de un relojero. Entendía que la violencia era solo el catalizador. El verdadero poder residía en el control de la necesidad. Los 15 comerciantes asesinados habían dejado un vacío gigantesco en la importación, pero también habían dependido de una red local de producción y reparación que ahora estaba totalmente bajo el dominio del clan. El maestro no dio una orden explícita de boicot, sino una instrucción más sutil y mucho más dañina: la lentitud. Los encargos de muebles finos de caoba, las reparaciones urgentes de las estructuras de las mansiones coloniales, los trajes de seda que debían estar listos para los eventos sociales de luto. Todo comenzó a sufrir retrasos inexplicables. Un nudo invisible se apretó en la garganta de la clase alta. No podían comprar fuera porque el riesgo de importación seguía siendo demasiado alto. Y ahora, la producción local les era negada por una especie de sabotaje pasivo. El silencio cómplice de los gremios menores que no habían participado directamente en la emboscada era la clave. Ellos veían el miedo en los ojos de los comerciantes sobrevivientes y decidían que era más seguro alinearse con el terror artesanal que con la riqueza volátil de los importadores. Para Mateo, el sastre, esta nueva fase de guerra económica era menos peligrosa que la noche de las dagas, pero infinitamente más torturante. Su taller seguía siendo un centro de rumores y luto, y la necesidad de mantener la fachada de normalidad le estaba costando su propia salud mental. La resaca biológica de la venganza no disminuía. De hecho, se había enquistado. Los neuroquímicos liberados durante el pico de agresión, la noradrenalina que había agudizado sus sentidos y la dopamina residual de la victoria momentánea
habían sido reemplazados por un estado crónico de hipervigilancia. Mateo dormía en fragmentos, despertando con el corazón galopando, reviviendo el momento en que su aguja de sastre se había transformado en un instrumento de justicia brutal. El formón había instruido la rutina como antídoto, pero para Mateo, la repetición del gesto de coser solo activaba la memoria muscular del apuñalamiento. Sus manos temblaban ligeramente al trazar las líneas perfectas de un patrón, un pequeño y constante recordatorio de su transgresión al código de sangre. El formón, por contraste, parecía prosperar en la calma tensa. Su mente operaba con la fría lógica de un biólogo que observa un experimento. Había internalizado la lección de que el miedo, para ser efectivo, debía ser dosificado y sostenido, no explosivo y fugaz. El formón no sentía remordimiento, sentía una profunda y justificada satisfacción. Para él, la arquitectura de la muerte era una obra de ingeniería social, un mecanismo para restablecer el equilibrio económico a través de la violencia quirúrgica. Había estudiado a sus enemigos durante años, no solo sus finanzas, sino sus patrones de comportamiento, sus vulnerabilidades psicológicas. Sabía que la mayor debilidad de la oligarquía no era su avaricia, sino su dependencia absoluta de la comodidad y el servicio. Al atacar esa dependencia a través de la inacción y el retraso en la cadena de suministro, estaba demostrando que el poder real no residía en el dinero, sino en las manos que construían y reparaban el mundo. El comisario Valdés, desesperado por un cierre que apaciguara a la prensa, finalmente anunció que el caso de La Noche de las Dagas era un conflicto territorial entre bandas de contrabando del Callao, exacerbado por la entrada de un nuevo jugador extranjero. La narrativa oficial era limpia, digerible y, sobre todo, eximía a la alta sociedad de cualquier culpa sistémica. La blindación social se había completado. Los nombres de los artesanos ni siquiera figuraban en los márgenes de la investigación. El formón, al enterarse de la conclusión oficial, sonrió ligeramente sobre su banco de trabajo. El hedor a miedo y sangre había sido reemplazado por el aroma limpio de la victoria silenciosa y el incienso de la impunidad. El clan había logrado su objetivo: detener el flujo destructivo de importaciones y, lo que era más importante, establecerse como una sombra reguladora en el mercado. El miedo ya no era una emoción, era una divisa, y ellos eran los banqueros. La ciudad había aprendido, a través de la sangre y el silencio, que la venganza del hombre común era mucho más metódica y duradera que la codicia de la élite. El código de sangre se había grabado no en las paredes del callejón, sino en la inercia del sistema que había intentado ignorarlos. 12 de marzo de 1898. La Bolsa de Lima registra una caída histórica en la importación de textiles europeos y maquinaria menor, un cambio que los analistas atribuyen oficialmente a fluctuaciones del mercado asiático y a una inusual inestabilidad logística portuaria. El vapor de la victoria silenciosa se había condensado sobre el mercado central, transformándose en una niebla persistente que afectaba el juicio y la chequera de los sobrevivientes. La conclusión oficial de Valdés, por ridícula que fuese para quienes conocían la realidad palpable del terror, sirvió como el cemento perfecto para la blindación social. Al declarar el crimen como un asunto de contrabando, el Estado no solo eximía a la élite de su responsabilidad moral, sino que también le proporcionaba una coartada de oro. Podían lamentar la violencia callejera sin tener que modificar sus prácticas comerciales. Sin embargo, la verdad que no se escribía en los periódicos se manifestaba en los balances bancarios y en la calidad del servicio. La inercia del sistema había sido quebrada por la fuerza bruta y ahora se reajustaba lentamente bajo la sombra del código de sangre. Los importadores que habían evitado las dagas de aquella noche de luna menguante comprendieron, sin necesidad de amenazas explícitas, que había una nueva tarifa a pagar por la supervivencia, la limitación voluntaria de la avaricia. El formón había anticipado esta reacción con la precisión de un geómetra. Sabía que la violencia solo era un catalizador. El verdadero poder residía en el control de la información y la economía del miedo. Los pedidos a Europa, que antes llegaban por toneladas, ahora se reducían a cajas discretas y artículos de lujo que no competían directamente con el pan y la mantequilla del artesano local. Había una especie de censura implícita. Si un comerciante se atrevía a importar un lote grande de sillas prefabricadas de roble belga, al día siguiente,
Por una coincidencia inquietante, su almacén sufría un retraso administrativo monumental en la aduana, o peor aún, el maestro carpintero que solía repararle la casa de playa, de repente, se encontraba demasiado ocupado hasta el próximo año. El silencio cómplice de los gremios menores se había transformado en un sistema de alarma descentralizado. El Formón no necesitaba dar órdenes. Bastaba con que el rumor de una importación excesiva llegara a sus oídos. La red de informantes no estaba compuesta por matones, sino por tenderos, mozos y costureras que, por primera vez, sentían que su futuro dependía de la lealtad a la causa artesanal. Para el Formón, este periodo de consolidación era la prueba de fuego de su arquitectura de la muerte. La estructura no solo había resistido, sino que había dado fruto. Observaba cómo el miedo, ese potente neuroquímico liberado en dosis masivas durante la emboscada, ahora actuaba como un sedante social. Los importadores no estaban en paz, pero estaban en un estado de parálisis calculada. La ansiedad crónica de ser el próximo objetivo superaba el placer de la ganancia excesiva. Esto era una lección de psicología aplicada a la economía. La aversión a la pérdida, la vida y la reputación, era superior al impulso de la ganancia, el dinero extra. El Formón mantenía un pulso frío sobre la ciudad, midiendo las pulsaciones del mercado a través de la calidad del hilo que vendían los proveedores locales y la cantidad de madera nacional que se compraba. Había un equilibrio precario, pero era su equilibrio, tallado con dagas y sellado con la sangre de 15 hombres. Su única preocupación era la fisura que se abría dentro de su propia estructura. Mateo, el sastre. Mateo estaba pagando la deuda más alta por la victoria. La hipervigilancia que el Formón manejaba con maestría estratégica en Mateo se manifestaba como una tortura constante. El sastre había logrado la impunidad externa gracias a la blindación social, pero no podía evadir el juicio interno. Su cuerpo, entrenado para la precisión y la calma de la costura, se rebelaba contra la memoria de la violencia. La noradrenalina, que había sido su aliada en el callejón, ahora se liberaba en oleadas inoportunas, causando sudores fríos y pesadillas vívidas donde el color carmesí de la sangre inundaba las sedas finas. La rutina que el Formón le había impuesto, coser, medir, cortar, ya no era un antídoto, sino un martillo que golpeaba en el mismo clavo. Cada vez que Mateo sostenía la aguja, el peso del metal le recordaba el filo de la daga. El temblor en sus manos, inicialmente leve, se había vuelto notorio. Tenía que morderse la lengua para lograr la línea recta en la costura de un puño de camisa, y a menudo sus clientes de alta alcurnia notaban la tensión en sus ojos, aunque lo atribuían al estrés de la alta demanda. El Formón lo había notado también, no con simpatía, sino con pragmatismo. Mateo era un eslabón emocionalmente frágil en una cadena de hierro. Un sastre que perdía la precisión no solo comprometía la calidad de la confección, sino que elevaba el riesgo de un desliz verbal. Una mente atormentada era una mente incontrolable. El Formón intentó una aproximación, no de consuelo, sino de recordatorio del código de sangre. Una tarde, mientras revisaban un patrón de gabardina en el taller, el Formón habló con la voz baja y grave que usaba para impartir las verdades incómodas. Le recordó a Mateo que el propósito de la venganza no era la satisfacción personal, sino la protección del clan y la restauración de la dignidad económica. La culpa, le explicó, era un lujo burgués que los artesanos no podían permitirse. La biología del miedo, según la lógica fría del Formón, debía ser reprogramada. Si el cuerpo de Mateo reaccionaba con estrés al recuerdo de la muerte, debía forzarlo a asociar ese recuerdo con la seguridad y la prosperidad que ahora gozaban sus familias. Pero Mateo no podía disociar el acto de la consecuencia. Para él, la prosperidad olía a óxido y sal. Veía a su esposa y a sus hijos vestidos con ropas nuevas, comiendo mejor, y en lugar de sentir orgullo, sentía la carga de la hipocresía. Eran beneficiarios de un pacto que lo había corrompido hasta el tuétano. Una noche, incapaz de dormir, Mateo tomó la daga que había usado y la enterró profundamente en el patio trasero de su casa, bajo las raíces de un limonero enfermo. No era un acto de arrepentimiento, sino un intento desesperado por eliminar la evidencia tangible de su transgresión moral. Al día siguiente, el temblor de sus manos no había cesado, porque el arma no estaba en la tierra,
sino grabada en el tejido de sus músculos y nervios. El código de sangre no era un juramento, sino una marca permanente. Mientras Mateo se hundía en la introspección neurótica, la oligarquía limeña se adaptaba con una velocidad sorprendente a la nueva realidad. Habían perdido a 15 de los suyos, pero la supervivencia de la clase era lo primordial. Entendían que el precio de la paz era doble. Primero, la aceptación de la narrativa oficial, el conflicto de contrabando, que mantenía su imagen pública inmaculada. Y segundo, la sumisión silenciosa a las demandas no expresadas del clan de los artesanos. Los sobrevivientes, como el prominente importador don Ernesto Zúñiga, que había perdido a su socio más cercano en el callejón, ahora contrataban a Mateo para sus trajes, pagando el doble del precio y esperando el triple del tiempo. Don Ernesto nunca mencionaba los retrasos, ni las líneas ligeramente imperfectas que a veces notaba en las costuras de Mateo. Había aprendido que la queja, en este nuevo orden, era un suicidio social. Él y su clase habían sido despojados de su privilegio más preciado, la arrogancia de la demanda inmediata. El miedo había generado una nueva forma de servilismo. La élite no era servil por respeto, sino por la conciencia aguda de que las manos que antes servían el té o tejían sus abrigos eran las mismas manos capaces de trazar la arquitectura de la muerte. La blindación social había protegido al sistema de la verdad legal, pero había expuesto a sus miembros a la verdad brutal del poder artesanal. El Formón había logrado que la justicia privada del callejón se institucionalizara en la economía diaria. La ciudad de Lima, bajo el peso de su historia colonial y su reciente masacre, se movía ahora con la cadencia lenta y cautelosa de quien sabe que un paso en falso puede despertar a la sombra que duerme bajo el mercado central. El Formón observaba todo esto desde su taller, el olor a barniz y viruta mezclándose con el aroma de la impunidad total. El miedo ya no era una emoción, era la ley fundamental del mercado, y el clan era su único y silencioso ejecutor. 25 de septiembre de 1904. La Gaceta de Lima reporta el suicidio silencioso de un sastre en el barrio de La Victoria, atribuido a la depresión económica, sin más detalles, cerrando así la página de un hombre que, para el ojo público, simplemente se rindió ante la inercia del mercado. Mateo, el sastre de manos temblorosas, había pasado de ser un eslabón vital a una fisura abierta en la arquitectura de la muerte que el Formón había construido con tanta meticulosidad. La prosperidad que había devuelto la carne a los huesos de sus hijos y el brillo a los ojos de su esposa no podía lavar el óxido moral que se adhería a su alma. El Formón, con su mente fría y programática, observaba la decadencia de Mateo con la misma objetividad con la que evaluaba la calidad de una madera podrida. Era un riesgo estructural que debía ser eliminado antes de que el peso del edificio colapsara sobre todos. La neurosis de Mateo había dejado de ser un asunto personal. Se había convertido en un problema de seguridad nacional para el clan. Sus costuras, antes perfectas, ahora mostraban una leve pero perceptible desviación en la línea de la cintura de los gabanes de la oligarquía. Don Ernesto Zúñiga, aunque pagaba religiosamente y mantenía el silencio cómplice, había notado la imperfección y, aunque no se atrevía a mencionarla, la notaba como una grieta en la armadura del miedo. El terror de la élite dependía de la perfección inmaculada de la amenaza. Un artesano que fallaba en su arte era un artesano que fallaba en su disciplina, y eso podía interpretarse como debilidad. La biología del miedo que el Formón había intentado manipular en Mateo había fallado. En lugar de asociar el recuerdo del asesinato con la recompensa económica, el cerebro de Mateo había cristalizado la experiencia en un bucle de castigo autoimpuesto. Su sistema nervioso, incapaz de procesar la culpa bajo los términos del código de sangre, lo estaba consumiendo. Dejó de comer adecuadamente. Sus ojos mostraban la turbiedad de las aguas estancadas. Y lo que era peor para el pragmatismo del clan, su pulso errático se reflejaba en el dibujo del patrón. Una tarde, el Formón visitó el taller de Mateo. No llevó amenazas ni armas, solo la pesada tranquilidad de un hombre que viene a cerrar un trato. El olor a tela nueva se mezclaba con el hedor sutil de la desesperación. Se sentó en el banco de trabajo, observando la aguja inmóvil sobre un paño de lana inglesa, un material que antes era inalcanzable.
Mateo, dijo el formón, su voz apenas un susurro que no traspasaría las paredes del taller. El limonero está muriendo. Mateo levantó la vista, sus ojos llenos de una comprensión terrible. Sabía que el formón no se refería al árbol del patio, sino al secreto enterrado bajo sus raíces, la daga que representaba su pecado y la única prueba tangible de la verdad. El formón no necesitaba desenterrarla. El conocimiento de su existencia era suficiente para ejercer un control total. Le explicó a Mateo, sin emoción, que el código de sangre no solo protegía a los vivos, sino que también definía el destino de aquellos que se volvían peligrosos para la estructura. Mateo era una pieza que se había oxidado en el engranaje. Su sufrimiento se había convertido en una vulnerabilidad que amenazaba la blindación social que tanto les había costado construir. El formón no lo estaba condenando, sino ofreciéndole la única salida honorable que preservaría la paz y la prosperidad de su familia. Era un acto de administración, no de venganza. Mateo no opuso resistencia. Encontró en esa sentencia fría una paz que la riqueza y la impunidad no le habían ofrecido. El formón le había dado permiso para detener el temblor. Al amanecer del día siguiente, Mateo fue encontrado en su cama. El informe policial, rápidamente archivado por las autoridades que ya habían internalizado el silencio cómplice y la inercia de no investigar donde no se les pedía, dictaminó la muerte por causas naturales exacerbadas por el estrés. El formón se aseguró personalmente de que la familia de Mateo recibiera una pensión generosa, financiada por los nuevos y abultados márgenes de ganancia del clan. La desaparición de Mateo se convirtió en la prueba definitiva de la lealtad absoluta del clan a su propia supervivencia. Eran capaces de autocorregirse sin dejar rastro, eliminando a sus propios débiles para proteger la fuerza del conjunto. La muerte de Mateo cementó la nueva ley de Lima. La oligarquía, al ver cómo incluso los artesanos se ajusticiaban internamente por la debilidad, entendió que el control era absoluto. Ya no era suficiente pagar un precio justo. Había que pagar un precio que garantizara la lealtad eterna del gremio. Don Ernesto Zúñiga y los demás sobrevivientes se aseguraron de que sus pedidos fueran siempre ligeramente excesivos, sus pagos puntuales y sus quejas inexistentes. El miedo no se manifestaba en pánico, sino en una cortesía exagerada y un respeto casi reverencial hacia los carpinteros, sastres y ebanistas. El formón había logrado que la justicia privada del callejón se transformara en la política económica fundamental de la ciudad. El mercado se había estabilizado, pero su equilibrio era el resultado de una amenaza constante, un arma invisible que pendía sobre cada transacción. El formón, ahora el cronista silencioso y el ejecutor perpetuo, se sentaba en su taller, el olor a barniz fresco y viruta dulce dominando el aire. Había alcanzado la cima de su ambición, la dignidad económica para su gente, asegurada no por la ley del Estado, sino por el código de sangre. Sin embargo, su victoria era una celda de oro. La vigilancia era su condena, la perpetua necesidad de mantener la blindación social y de asegurar que la inercia del miedo no se disipara. Ya no era simplemente un carpintero, era el arquitecto de un sistema de terror funcional. La satisfacción era un concepto ajeno a él ahora. Solo quedaba la responsabilidad. Sabía, con la certeza fría del cálculo matemático, que la prosperidad de Lima descansaba sobre la capa de tierra removida sobre 15 cuerpos, un secreto compartido por cientos de manos callosas y una daga enterrada bajo un limonero moribundo en el patio de un sastre que ya no temblaba. Lima continuó su curso. Una ciudad de contrastes brutales, donde la elegancia colonial convivía con la sombra del crimen impune. La verdad de la noche de las dagas nunca llegó a los tribunales. Se mantuvo viva en el subtexto de cada negociación, en la mirada baja del importador y en la mano firme del artesano que ahora cobraba con la autoridad de quien no solo crea, sino que también destruye. El formón había comprendido y aplicado la lección definitiva de la supervivencia. La justicia, cuando es negada por el sistema, siempre encuentra su ejecutor en la oscuridad, dejando un legado de prosperidad manchada y un silencio que era más ruidoso que cualquier confesión. La ciudad dormía, pero el clan de los artesanos, guardián de su propia ley, nunca lo hacía.